muchas gracias, Ernest. Nada, es un gustazo poder estar con Albasud colaborando, porque sí es cierto lo que comentaba Margalida, el aportar esta visión académica, pero que a la vez está súper cercana a colectivos, a luchas y a necesidades locales, pues es una perspectiva, yo creo que muy necesaria de trabajo. Y yo tengo la suerte también de participar de ella, porque además de ser miembro en activo de Ecologistas en Acción, pues también tengo cierta conexión, no muy estable, pero cierta conexión con el mundo académico. Entonces realmente sí que me permite un poco analizar las situaciones desde ambas perspectivas. Aunque he de decir que siempre el corazón de comunidad local me suele ganar al corazón, al cerebro académico, sobre todo últimamente, en los contextos así más recientes. Bien, pues como bien ha dicho Ernest, soy personal activo de Ecologistas en Acción. Ecologistas en Acción es una organización de tipo confederal, es decir, es una organización que está conformada por muchos grupos locales que se van agrupando en organizaciones federales, que tiene que ver con la distribución o la agrupación territorial de estos pequeños grupos locales, y que a su vez nos coordinamos también a nivel estatal a través de la Confederación de Ecologistas en Acción. Así es más que una organización, es más bien una red tejida, muy densa, muy tupida, porque tocamos muchos temas, porque es una confederación de inspiración ecologista, pero forma parte más bien del llamado ecologismo social. Actualmente, para que os hagáis una idea aproximada de la dimensión de Ecologistas en Acción, pues participamos aproximadamente más de 300 grupos locales, que estamos distribuidos por pueblos, ciudades, comarcas, diferentes territorios, y nos articulamos conforme a las problemáticas locales y a temáticas comunes, que cada vez la verdad es que las listas de temáticas pues cada vez es más interminable, que van pues desde la agroecología a temas de antiglobalización, cuestiones de ecofeminismo, temas de energía, temas de pues, medio marino, transporte, y cada vez la verdad es que la lista queremos abarcar más y más, pero también es verdad que cada vez los temas están más interrelacionados. Y uno de los temas que parece que interrelacionan o que vinculan más cuestiones que tienen que ver con los espacios naturales y con la sostenibilidad, pues es el turismo, especialmente en estados como el Estado español, en el que el turismo pues tiene una de las banderas más grandes y muchas cosas se hacen por y para el turismo. Bien, dentro de la Confederación de Ecologistas en Acción, desde la Confederación Central, un poco que nos une a todos, pues de vez en cuando sacan campañas, normalmente una vez al año, temáticas, y en la última participé como coordinadora de la campaña Stop Turistificación, en una campaña a nivel estatal, cuyo objetivo fue un poco identificar aquellas problemáticas locales que más incidencia tenían en los distintos territorios, que son muy variados en el caso del Estado español, porque también tenemos 2 territorios insulares, y emitir una serie de informes como de estado o de hacia dónde podríamos ir en estas luchas vinculadas a la turistificación por ámbitos, y uno de los ámbitos fue el ámbito litoral. Por eso estoy aquí hoy explicándoos algunas cositas, que voy a intentar ser breve. Entonces, en ese contexto, pues en el litoral mediterráneo, la situación pre-COVID, pues yo creo que es una situación que Margarida nos ha narrado muy bien, especialmente las islas, pues es como laboratorios en los que se ve un poco por adelantado hacia dónde vamos con el modelo turístico que tenemos implantado, el dominante en el Estado, y refleja ya de base un problema de procedimiento. Es decir, aquí un poco el turismo, igual que ocurre también supongo en otros sectores, pues es la filosofía de empezar la casa por el tejado, sobre todo cuando
tiene que ver con espacios naturales. Es decir, si el orden de planificación estratégica debiera ser primero garantizar la protección de los recursos y iniciar una gestión activa para la conservación de estos recursos naturales, seguida de acciones para poner en valor estos recursos, el uso público, pues garantizar el acceso físico e intelectual y el control de estos accesos. Y en última instancia ya pasaríamos a la parte de garantizar el desarrollo, la dinamización socioeconómica del territorio con repercusión sobre las comunidades locales, o sea, intentando huir de estos modelos extractivos. Pues en general se procede al revés, o sea, primero se hace mucha incidencia en lo que es el tema económico, pero la parte importante como el backstage o lo que realmente es la estructura base del uso turístico de estos recursos, cómo se gestionan y cómo se conservan y cómo se monitorizan, no se realiza. Entonces todo esto lleva a situaciones de sobreexplotación turística y a caminar además cada vez más aceleradamente hacia situaciones de colapso. Y además es que cada vez que vemos que estamos más cerca de ese consumo total de los recursos para usos turísticos, parece que queremos correr más rápido hacia él, en aquella, eso pues un poco de tonto el último, de mira, yo voy a estrujar aquí lo que pueda y ya está. Es un poco la opción que parece que hemos tomado. Bien, el Foro Económico Mundial, en un informe que sacó hace poco tiempo sobre competitividad turística, señala que en el caso del Estado español ocupamos el puesto número 2 en infraestructuras turísticas, ocupamos el 9º puesto en recursos naturales, en gran parte por la diversidad que tenemos de espacios naturales en el Estado, pero ya nos colocan en la situación, en el puesto número 31 en sostenibilidad ambiental. Yo creo que es un ranking pues, al uso que nos viene visualizando de una forma, en clave de foro económico, esta situación que vivimos en el turismo en el Estado español. En general, el modelo turístico español, y en concreto el que tiene que ver con el litoral, tiene impactos elevadísimos, no solamente por la ocupación física del espacio que hacemos, sino por el elevado uso que se hace de recursos como el agua, que es fundamental en la cuenca mediterránea, porque somos un espacio geográfico en el que hay un periodo de sequía bastante prolongado, por su afección a la biodiversidad y por ejemplo, también su alto consumo energético. En cuanto a turismo en el litoral, que es un poco lo que debería ser el núcleo de esta presentación, pues por haceros un poco de contexto, en España tenemos aproximadamente unos 8.000 kilómetros de costa, que no quiere decir que sean todo playas, y la costa mediterránea, que viene a ser pues, Islas Baleares y la zona que baña el Mediterráneo de la península ibérica, pues son aproximadamente unos 3.700 kilómetros de costa bañada por el Mediterráneo. Según el Ministerio de Transición Ecológica, aproximadamente el 40% de estos kilómetros de costa están urbanizados y un 7% están dedicados a instalaciones portuarias. Entonces ya podemos empezar a vernos un poco el nivel de intensidad que hay de actividades vinculadas al turismo en la costa mediterránea española. Bien, el turismo pre-COVID pues tenía una trayectoria de crecimiento insaciable, así siguiendo las lógicas de mercado. Y además tenía un crecimiento en el que parecía que se iba consolidando el turismo de corta estancia, porque el crecimiento en número de viajeros, el crecimiento, por ejemplo, la tasa anual de crecimiento de viajeros, generalmente en los últimos años había estado en el doble del crecimiento de las tasas en pernoctaciones. Bien, estos factores que parecen influir en esta alza continuada en la época pre-COVID, pues tenían que ver un poco por la coyuntura del contexto mediterráneo, sobre todo los países del sur y del este, y de cómo se percibe esa coyuntura desde, por ejemplo, los países del norte de Europa.
La conectividad elevada que hay en el Estado español, de la costa. Añadiríamos además conectividad low cost, sobre todo conexiones aéreas low cost y también marítimas, incluyendo los cruceros como modalidad turística propia. Y la irrupción de las viviendas turísticas de alquiler vacacional. O sea, es decir, el turismo residencial en la costa mediterránea española se añade al turismo hotelero y además es un modelo más expansivo y más expulsivo, porque esta irrupción de los alquileres vacacionales pues significa crear estas burbujas de precios de alquiler, esta inaccesibilidad a la vivienda para las comunidades que habitamos estos territorios, etc. Es decir, la cuestión de construcción residencial en la costa, en el litoral español, en el litoral mediterráneo español, pues es una cuestión clave en cuanto al consumo de recursos naturales que están haciendo. Concretamente, como habéis podido adivinar también de la intervención de Margalida, pues Baleares es uno de los territorios más afectados precisamente por esta evolución ascendente insaciable del turismo. Cataluña también es una de las regiones costeras mediterráneas más turísticas de esta zona, principalmente pues, por el foco que hace la ciudad de Barcelona y también la costa del Maresme. En el caso de Illes Baleares es particular porque además la situación es más crítica por la elevadísima densidad de turistas que tiene y porque también es la región que mayor número de pernoctaciones tiene en comparación con las otras regiones del litoral mediterráneo de España. También tenemos, por ejemplo, la zona de la Comunidad Valenciana, que también presenta concentraciones territoriales, sobre todo en la zona del sur, porque las playas pues, son de mayor calidad, por la buena comunicación que tiene, precisamente por un aeropuerto low cost, y así seguiríamos este fenómeno de crecimiento y crecimiento insaciable del turismo pre-COVID en el litoral. Bien, pues la cuestión de la construcción, de la cuestión de la tendencia a hacer un turismo así tipo residencial, añadido a este turismo basado en hoteles y estas grandes infraestructuras, pues hace que precisamente los proyectos urbanísticos más dañinos que se han llevado a cabo están precisamente en la costa mediterránea. Sobre todo zonas en las que tienen proporciones de espacios naturales sin figuras de protección oficial, es las que han sufrido procesos más agresivos, precisamente de transformación para usos terciarios de este territorio y sobre todo usos que buscaban intensificar este fenómeno turístico. Pero el impacto de este modelo turístico no se limita solamente a la ocupación física del territorio, al hormigonado, al sellado de este suelo fértil, de este suelo vivo, sino que además, como hemos dicho, se asocia al mayor consumo de recursos. Por ejemplo, en el caso del agua, que como os he comentado, pues es crítica, una cuestión crítica en la cuenca mediterránea. En Benidorm, que es un destino muy famoso, es como el Manhattan de la costa valenciana, turístico además. En el caso de Benidorm se comprobó que el consumo de agua medio que hay per cápita por persona en las zonas turísticas residenciales alcanza unos 600 litros al día. En comparación, por ejemplo, con hoteles de 4 estrellas, este consumo de agua bajaba a los 360 litros de agua al día. Es decir, casi duplica este modelo turístico dominante, duplica las necesidades o los recursos de agua que consume. Otro ejemplo vinculado con el agua, pero esta vez con aguas residuales, lo encontramos en Valencia. Yo estoy en el grupo de Ecologistas en Acción de Valencia y el verano del 2019 nos lo pasamos midiendo los niveles de cloro en las playas, sobre todo de la provincia de Valencia. ¿Por qué? Porque debido a esta sobrecarga temporal muy intensa en los periodos de verano, pues empezaron a saltar las alarmas por la calidad de aguas de baño en varias playas, sobre todo por la presencia de coliformes, ¿vale? De aguas fecales.
Y la solución de la Consellería, que es el órgano regional que gestiona el territorio, fue pues clorar, instalar plantas de cloración temporales cerca de estas playas para precisamente matar con cloro esos elementos, esos bichitos pues, que estaban haciendo que el agua no fuera apta. Y además, otro ejemplo que podríamos decir, Balear, en el caso, pues en referencia a mi compañera Margalida, pues hay una población que es de Ya, que en verano, debido a esta multiplicación de la población, pues tienen que llevar, muchas veces han tenido que llevar camiones de agua potable para abastecer a la población. Bien, con estos son ejemplos, algunos, unos pocos, de lo que significa este modelo de implantación turística para los recursos naturales. Bien. ¿Qué ocurre? Pues que este modelo lo que hace es que vemos la capacidad de carga de los destinos del litoral, tanto de los ecosistemas como de las sociedades, de los territorios, está totalmente superada. Que si lo sumamos a la coyuntura que había, a las tendencias turísticas y además lo metemos en contexto ecoclimático, lo que vemos es que este modelo extractivo, incluso caníbal del territorio, este modelo turístico, pues está totalmente pasado de rosca. Lo único que nos lleva es a la sobreexplotación y a acabar precisamente con aquellos recursos que nos están atrayendo los turistas y que además nos permiten tener calidad de vida. Bien, esto un poco en cuanto a la situación previa. ¿Qué ha pasado en la pandemia? Pues en la pandemia, pues yo lo denominaría pues el factor estratégico, ¿vale? La palabra estratégico apareció en nuestras vidas en el turismo, todo lo que era estratégico era subvencionable, era rescatable, había que centrarse en eso y en esto estaba el turismo. Y también le sumaría el concepto de túnel del tiempo. La situación pandémica en el sector turístico, en el litoral, nos ha hecho un poco ver, o sea, acelerar, precipitar los acontecimientos hacia los que nos dirigíamos con estas tendencias. ¿Qué cosas hemos visto? Pues hemos visto lluvia de ayudas al sector sin demasiado criterio ni priorización. Hemos visto incluso rescate a grandes compañías como son aerolíneas, incluso cadenas de hoteleras. Hemos visto modelos, movimientos de fondos de inversión en el ámbito de vivienda y hoteles. Pero también en el ámbito de cruceros hemos visto que las navieras han aprovechado para hacer compras y fusiones y tal, como un poco reorganizarse. Incluso han aprovechado para reactivar o acelerar a la sombra, precisamente, que comentaba Margalida, a la sombra de los impedimentos de activismo de los colectivos activistas de visibilizar estas situaciones y de protestar. Han aprovechado para darle acelerón, por ejemplo, a proyectos de ampliación de puertos. Hemos visto una reactivación del sector ladrillo, pues por ejemplo, intentar implementar normativas más laxas en cuestiones ambientales, incluso hemos visto renacer proyectos de campo de golf en una zona mediterránea y en un contexto ecoclimático en el que estamos. Intentos de desregulación ambiental, por ejemplo, en conceder, en tramitar las licencias ambientales para ciertas actividades. Y en los espacios naturales en concreto, lo que hemos visto es una masificación, sobre todo en zonas concretas que tenían un acceso motorizado muy fácil o zonas que eran parques periurbanos, básicamente, que estaban muy cerca, muy accesibles a la población urbanita. Hemos visto muy evidenciada el abandono que teníamos en la gestión de estos espacios naturales y el uso público que se hace de ellos, con una incapacidad total de gestión, principalmente de aquellos espacios que no tenían instrumentos de protección que les pudieran dotar de ciertas herramientas o mecanismos que controlaran ese uso y ese sobreuso, especialmente pues, mecanismos como tener calculada la capacidad de carga. Bien, ¿qué nos vemos de cara a la reactivación del turismo y los movimientos sociales? Un poco en qué situación nos vemos. Pues mira, nos vemos en una situación en la que llevamos arrastrando una afonía, porque no hemos tenido esos altavoces habituales de control y de seguimiento y de visibilización de ciertos procesos que se han puesto en marcha,
con lo cual no hemos podido hacer tanta incidencia en esta primera fase que debería tenerse en cuenta en la actividad turística, que es garantizar la protección de los recursos y hacer una gestión para la conservación, una gestión activa para su conservación. Ahí no hemos podido incidir. Entonces, precisamente, era un poco donde más papel estábamos haciendo. Ahora mismo empezamos a pensar un poco que las políticas que carecen de valor y carecen de valentía para llevar a cabo aquello que deberían estar haciendo, están un poco valiéndose de las protestas que hay desde el activismo ecológico y el activismo social para validar unas políticas que deberían estar haciendo ya de día a día sin que se lo tuviéramos que solicitar. Es decir, seguimos instaladas en una lógica totalmente de mercado en la que, como decía Margalida, decimos, pero a la hora de hacer no se hace nada. Entonces yo creo que los colectivos sociales y los colectivos ecologistas tenemos que estar precisamente ahí haciendo de valedores y empujando y vigilando. Entonces vemos imperativo, por ejemplo, tratar de consolidar que la voz de los territorios que recibimos este turismo se haga valer y además que sea vinculante en la toma de decisiones, que por ejemplo se nos dote de herramientas realmente efectivas a la hora de luchar en esta parte de garantizar la conservación de los recursos. Por ejemplo, en mi ciudad, en Valencia, estamos ahora en un proceso brutal de oposición a una ampliación del puerto que incluye también la instalación de una nueva estación de pasaje de cruceros y ampliarlo. Lo han puesto pegadito a un poblado marítimo al que ya en su día el puerto le costó su playa y le costó pues, mucha calidad de vida de las poblaciones que viven ahí. Y nos encontramos siempre con los periodos de alegación en los que nos tenemos que enfrentar a presentar alegaciones a documentos técnicos, súper técnicos, que tienen pues, 1.500 páginas, 2.000 páginas. Y, por ejemplo, incluir mecanismos, luchar porque se incluyan mecanismos, pues que un periodo abierto de consulta pública, especialmente a colectivos ecologistas o sociales que estamos afectados, se nos dotara de una partida económica para poder subsanar con opiniones especialistas este tipo de documentos, porque claro, entonces tenemos limitaciones, o que se nos dotara de más tiempo. Por ejemplo, en el periodo COVID han sido implacables, nos han mantenido los 15 días de consulta sabiendo que no podíamos conectarnos físicamente y hacer todas estas alegaciones es muy complicado. ¿Vale? Entonces, ahí estamos. Básicamente, la labor que nos vemos viendo ahora es el intentar poner un poco de raciocinio en este frenesí que nos ha entrado por el helicóptero de dinero europeo que se supone va a llegar y tratar de vigilar precisamente este primer paso de la actividad turística que tiene que ver con garantizar la protección de los recursos y gestionarlos adecuadamente para que se conserven, pues hacer especialmente incidencia en eso porque al final es la base que garantiza no solo la actividad turística, sino nuestra vida y nuestra calidad de vida.